Amantísimo Padre Celestial, Señor, Dios de Israel, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Señor, al que yo creo, te pido, Padre, que tomes control, Señor. Bueno, tú estás en control, pero te pido, Señor, que seas tú guardándonos y preservándonos, Señor. Envía tus ángeles a rodearnos, a cuidarnos, a protegernos, y envía tus ángeles a que abran nuestros ojos para que estemos atentos, nuestro ojo y nuestro oído, Padre mío. Sabemos, Señor, que todo lo que ocurre es un propósito, ya está establecido. ¿Para qué, Señor? Para que siempre al final la gloria y la, Señor, que envíes a ángeles ministradores a la casa de cada uno de los que aquí están representados, Señor. Declaramos la cobertura de la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, Yeshua HaMashiach, que murió en la cruz del Calvario. Y declaramos esa palabra que dice que toda acta de decreto, Señor, en contra nuestra fue clavada en la cruz, Señor. Toda acta, Señor. Yahvé reprenda al devorador de las cosechas, Yahvé reprenda al devorador de nuestras casas, al que viene, Señor, con enfermedades, Padre mío, con enfermedades mentales, Señor, enojo, rabia, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, todo, Señor, toda contrariedad que se ha levantado esta semana, Señor, sea disipada, pero sobre todo que nuestros ojos sean abiertos, Señor. Te pedimos estar al tanto y asimismo te pedimos por todos aquellos niños, Padre, que en estos días han sido alejados, Señor, de sus familiares, Señor. Te pedimos por todos esos niños que están siendo, Señor, están en cautiverio y están siendo preparados para un sacrificio, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, manda ángeles, Señor, a limpiar las casa, danos entendimiento y cubre esta, quita todo interferencia en las comunicaciones. Amén. Entonces, entonces vamos a ver quién me quiere dar primero voluntariamente, ¿verdad? ¿Quién quiere dar un breve repaso, unos 5 minutos de lo que vimos la clase pasada? Nadie. Yo voy a... Pues Dios, solo diga así como a grosso modo, ¿qué se recuerda usted? Lo que me recordé de la clase pasada, lo que vimos fue las formas de gobierno, los oficios de la iglesia, los diáconos, ¿cómo se llaman? Los episcopos. Hablamos de los dones, que los ancianos y los episcopos son lo mismo. Y nos pasamos en un versículo. Lo escuchó cortado. ¿Está cortado? ¿Me escuchan? ¿Todos lo escuchan bien? ¿A Diego lo escuchan cortado? Sí, lo escuchamos. Yo escucho entrecortado hasta usted. Sí, ¿verdad? ¿Qué decías de los...? Bueno, hablaba de los ancianos y los episcopos, que son lo mismo. Nos pasamos en un versículo que Pablo usó para hablar sobre las obligaciones de los diáconos y de los líderes de la iglesia. Hablamos, a ver, también mencionó que la visión de cada iglesia es el sueño que Dios tiene en el corazón de cada pastor. ¿Qué más? De cada iglesia local, ¿verdad? Sí. Como, o sea, la iglesia local, no el cuerpo. Y... ¿cuáles son los tipos de gobierno? Congregacional es uno. Congregacional... Ay, no me acuerdo lo otro. Mínimo, presbiteriano y episcopal. Desde el mínimo hasta el más elaborado, que es el episcopal, ¿verdad? Sí. Pusimos de ejemplo que es la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Anglicana, la Episcopal de Estados Unidos. Cuando usted escuche así nombres como diócesis o arquidiócesis y el obispo y eso, porque no solo es la Iglesia Católica Romana, también está la ortodoxa griega, la anglicana en Inglaterra y la Episcopal de Estados Unidos, que incluso aquí tiene diócesis, ¿verdad?
son muy bien distribuidos y organizados en todo Honduras, los episcopales. Entonces, no solo es la Iglesia Católica Romana. Bueno, sí, eso bien dicho. De los ancianos y de los obispos, de los diáconos, ¿qué dijo? Bueno, diaconía dijimos que viene la palabra servir. Entonces, el diácono es todo aquel que fue puesto por una cuestión administrativa. Cuando los apóstoles no se daban abasto, ellos estaban encargados, dijeron, de enseñar la palabra, ¿verdad? Entonces, cuando no se dan abasto, escogieron a los 7 diáconos. De ahí viene, esa es la base para justificar la escogencia de diáconos dentro de la iglesia. De repente, no con los nombres diáconos en todas partes. Hay unos que hablan de ujieres, no está el nombre, pero sí el oficio, ¿verdad? De diácono. Y el episcopo o el obispo, el anciano, que es la palabra que aparece en la Biblia, aparece como anciano o como obispo, es aquel que está encargado, el anciano, de la parte como espiritual, de la enseñanza. Y el obispo, literalmente, o episcopo, solo quiere decir supervisor, o sea, el que supervisa a los demás. Dijimos que realmente en la lista de características que aparecen de cada uno son las mismas, solo que están como invertidas el orden. Así que al final todo líder o siervo de Dios debe compartir esas características en cuanto a carácter, en cuanto a su relación con otros y la iglesia, ¿verdad? Hoy, el día de hoy, quedamos que el tema iba a ser ordenanzas. Quiero saber si alguien tiene alguna idea de lo que es una ordenanza. ¿Están viendo la pantalla? Directriz. Sí, estamos viendo la pantalla. ¿Alguien tiene un concepto de lo que es una ordenanza? Un mandato. Tal vez una orden. Y han escuchado la palabra sacramento, ¿verdad? Sí, pero no sé muy bien de sacramento. Bueno, entonces, como ustedes tienen su folleto y los otros los tienen en el correo, yo les he dicho que no vamos a ver cada una de las cosas que están en el folleto aquí porque sería como redundante. El folleto es para que ustedes lo lean. Vengan a la clase ya leído, ¿verdad? Igual yo aquí solo vamos a ahondar o profundizar un poquito en los conceptos. Entonces, ¿qué es una ordenanza? Se deriva de la palabra del idioma latín y quiere decir lo que fue ordenado o mandado. Una ordenanza es una regla o una práctica establecida por una persona. En la eclesiología decimos que las ordenanzas son aquellas ceremonias o prácticas establecidas por Yahvé por medio de su palabra y que fueron escritas para que sus hijos las cumplan. El versículo Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré en él. En las clases anteriores dijimos que tanto la cena del Señor como lo que es el bautismo es una verdad inflexible dentro de lo que es el cristianismo, ¿verdad? Porque si lo tiene la Iglesia Católica, lo tienen los metodistas, lo tenemos nosotros, todo el mundo tiene lo que es el bautismo y lo que es la cena del Señor, instituidos por en los primeros siglos, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver un poquito de dónde viene esto. Las posturas, como bien les decía, dentro de la Iglesia Católica Romana se habla de la palabra sacramentum. Esto sí que está en las diapos, acuérdense que es lo que no está en el manual. Entonces, sacramentum es la palabra latín y sacramentum viene igual del griego, que es un misterio, o se les decía los ritos secretos de una ceremonia de iniciación. O sea que no solo era practicado por la iglesia en sí, religiones de misterio, de Oriente o de otras, o los que pertenecían a sectas de ciertas denominaciones, los gnósticos y esos, practicaban ritos de iniciación y a esos ritos de iniciación se les recibía el nombre de sacramento. Eso es el origen de la palabra. Pero en la Iglesia Católica Romana, cuando usted habla de sacramento, viene la palabra de algo sacro o sagrado, porque para ellos, para la Iglesia Católica Romana, son medios de conseguir gracia. Es decir, que por medio de estos sacramentos, igual usted obtiene salvación. Son 7 los sacramentos, ¿verdad? Algunos lo han escuchado, los de la Iglesia Católica Romana. Bueno, aparte del bautismo y de la cena del Señor, que se les dice en Eucaristía,
también está la confirmación, el matrimonio, lo tienen considerado como un sacramento, la confesión, o sea, ir al sacerdote y es parte de los sacramentos para ellos, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto para ellos, el concepto de sacramento es algo que es sacro y es un medio de gracia. O sea, que es algo que va unido a la salvación y que nos ayuda a alcanzar esa gracia, ¿verdad? Para ellos los 7 sacramentos, ese es el fin de ellos. Y otro de los conceptos es que no son necesarios estos medios, que solo el Espíritu Santo basta. Y este es un concepto que tenían los cuáqueros. Los cuáqueros, yo les hablé que eran de la palabra Quaker, de la avena. ¿Se acuerdan que les dije que se acordaran de la avena para que se acordaran de ellos? La avena Quaker, pues son unas personas un grupo que era de Inglaterra y ellos tenían un modo de gobierno mínimo, les dije. Un gobierno mínimo es que no tienen episcopos, no tienen ancianos, no tienen pastores, sino que se congregan, todos se reúnen, hablan, cada uno recibe el don del Espíritu Santo y según el Espíritu Santo se manifiesta, es lo que se va dando en la reunión. Es un gobierno mínimo, entonces para ellos solo el Espíritu Santo basta, esos medios no son necesarios. Y la tercera postura, que es la postura de la mayor parte de las iglesias protestantes, que es que la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo con el uso de los sacramentos. Es decir, que el sacramento es algo visible de algo invisible. Para la postura protestante son medios visibles de realidades invisibles. ¿Se acuerdan que suena muy parecido a lo que hablábamos en las clases anteriores, que yo les decía que ya está plasmado en lo espiritual lo que Dios ha hecho, para nosotros como seres humanos nos compete hacerlo una realidad? Pues cuando a mí me dicen que en la teología no hay relación con Dios, o me dicen que en teología no se habla de actos proféticos, pues yo les digo que es falso, porque he estudiado teología y he dejado que el Espíritu Santo me guíe, y esto que estamos hablando aquí es un acto profético. Usar un medio visible de una realidad invisible es sinónimo de un acto profético. Entonces, si hasta el día de hoy usted nunca había creído un acto profético o hablado de actos proféticos, yo le invito a que estudie y se empape un poquito más de lo que son las ordenanzas, de lo que es un bautismo y lo que es una cena del Señor, para que usted sea su mente un poquito abierta, ¿verdad? A lo que es un acto profético, porque realmente cuando leemos esto, de eso es lo que nos está hablando, de actos proféticos. Entonces, ejemplos. Un ejemplo bíblico en el Antiguo Testamento, ¿recuerdan cuando el diluvio? Sí, ¿verdad? Abran micrófonos. Sí, el diluvio. El diluvio, bueno, abran su micrófono. ¿Cuál fue el pacto que hizo Dios con el pueblo? Perdón. ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con Noé cuando termina el diluvio? ¿Qué más iba a suceder eso otra vez? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Él dice que nunca más va a volver a inundar la tierra o a destruirla con agua. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿Dios ocupa que sea recordado eso para él? No, pero dejó un medio visible, el arco iris, ¿no? Sí. Entonces, el arco iris es algo visible, o sea, que nuestros ojos ven, que nos recuerda algo que lo invisible se está llevando a cabo. Es decir, que cuando aparece el arco iris, recordamos que por mucho que haya estado lloviendo, Dios ya dijo que nunca más va a volver a destruir la tierra con agua. El arco iris es un signo visible de algo que en lo espiritual o en lo invisible ya ha ocurrido. Okay. Ese es un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Bueno, a nivel personal podemos hablar del anillo de matrimonio. O sea, de los que están casados, ¿quién usa un anillo de matrimonio? Porque es obligatorio usar el anillo de matrimonio. Bueno, realmente entonces el anillo de matrimonio es lo mismo, ¿verdad? Es un recordatorio de un compromiso y es un acto visible de lo que invisiblemente ya se llevó a cabo, la unión de dos personas, para siempre, eterno e infinito, por eso es un círculo. Bueno, entonces, habiendo tocado el tema de los ordenanzas, bueno,
Vamos a ver el principio de las ordenanzas. Hablamos de las posturas. Siempre es bueno tener una idea de lo que piensa cada quien, ¿verdad? Antes de nosotros emitir un juicio. Usted no puede condenar o hablar con alguien de lo que es correcto o no es correcto si usted ni siquiera conoce lo que esta persona cree o por qué lo cree así. El principio de las ordenanzas dice, el Señor Jesucristo instituyó las ordenanzas. Entonces, para bautismo tenemos ahí las citas, y cuando instituyó la cena del Señor, que ya sabemos todos que Él estaba con sus discípulos y dijo, haced esto en memoria mía. Y el bautismo, pues Él se bautizó, y cuando Él, en Mateo 28, ya sabemos la que nos aprendemos desde el inicio de año, es ir por todo el mundo y bautizándolos. Y el mejor ejemplo de cómo ocurría el bautismo, el procedimiento, eso lo teníamos en Hechos. 2, la iglesia obedeció los mandamientos de Cristo. Entonces ya tenemos cómo la iglesia lo cumplió, tanto en Hechos, como les digo, ahí está, bautismo y la cena del Señor. ¿Cuáles son los propósitos? Unos dicen sellar, otros pertenecer o ser miembros de la iglesia, pero hay que recordar que no son esenciales, pero sí una orden, o sea, no son necesarias para ser salvo, ¿verdad? Sin fe no tienen ningún valor. Si usted lo practica solo porque sí, no tiene ningún valor. El bautismo en agua. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar el día de hoy? Muchos aquí, y eso es cierto, todos nosotros, como siempre se lo repito, pasamos por eso de, ¿y por qué se hace? Ay, porque Jesús lo hizo. ¿Por qué te bautizas vos? Le preguntaste. Ay, porque Jesús se bautizó. ¿Por qué la cena del Señor? Ay, porque Jesús la hizo en la onda. Pero realmente, como les pregunto siempre, ¿conocemos a ese Jesús del que hablamos? ¿Conocemos por qué Jesús se estaba bautizando? Porque si el concepto es, escúchenme, hay un concepto de que el bautismo es para borrar pecados, ¿verdad? ¿Lo han escuchado? En la Iglesia Católica el concepto del bautismo es para borrar pecados. Si es cierto que el bautismo es para borrar pecados, ¿por qué Jesús, que no conoció pecado, se bautizó? ¿Quién me contesta? A ver, los viejitos, los que ya están conmigo, desde el periodo pasado, familia Serafey. Ay, perdón, repítelo lo último. Si el bautismo fuera para borrar pecados, ¿por qué Jesús, que no conoció pecado, se bautizó? Javi. Ajá. La palabra dice que Juan el Bautista anunciaba, o sea, él bautizaba a las personas antes de que Jesús fuese bautizado, un acto también profético de arrepentimiento de pecados. Y dice la palabra que él como deidad se despojó de su deidad para ser como hombre, ¿verdad? Entonces él tenía... Ok, entonces Alejandra tocó un punto muy importante. Juan el Bautista bautizaba desde antes que Jesucristo lo instituyera. Ok, y Juan el Bautista, ¿a qué religión pertenecía? ¿Me contestan? Judío. Era judío. Judío. Entonces, si nosotros pretendemos conocer por qué realizamos las ordenanzas que Jesús dio, tenemos que conocer al Jesús judío. De por qué Jesús lo estaba realizando, por qué en su religión se realizaba. ¿Ok? ¿Y qué pasó? Si Juan no practicaba, porque dentro del judaísmo, esos son los que se conocen como actos de purificación. O sea, que es válido si yo me separé de Cristo un tiempo, ya fui bautizado una vez, pero anduve en pecado, voy yo y me meto al agua de nuevo, ¿le digo rebautismo o será un acto de purificación? Acto de purificación. Porque Okay. bautismo no una vez. Exacto, un acto de purificación. Entonces, por eso les digo, es bien importante conocer el concepto, el trasfondo y la historia, porque está repitiendo, no me bautizo porque Jesús se bautizó. Ajá, pero realmente no conoce por qué Jesús se bautizó. Entonces, bueno, primero que todo, el que bautizó a Jesús fue Juan el Bautista, porque ya Juan bautizaba, porque eran actos de purificación. Arrepiéntense de sus pecados y los metía en el agua. Es un acto de purificación, sí, cierto, pero Jesús no era pecador, o sea que Jesús no tenía que realizar un acto de purificación. Entonces, sí, Alejandra tiene razón con eso de que con acto de purificación, pero ¿por qué Jesucristo, que no conoció pecado, se estaba bautizando? ¿Alguien más?
Por obediencia. ¿Obediencia a quién? Al Padre. ¿Pero por qué? ¿Cuándo le dijo Dios que se bautizara? Le quería dar la gloria al Padre, quería confesar. Porque Bueno. Abby, porque dice, Ajá. aquí hay un versículo, una parte que dice que Jesús respondió a Juan el Bautista. Respondió, esto debe hacerse porque así conviene que cumplamos toda justicia. Ok, justicia para ellos es sinónimo de ley. Para el judío hablar de justicia es sinónimo de ley. Entonces aquí les voy a dar, bueno, tal vez alguien no lo ha leído, pero les voy a, ajá. Y para ser empoderado por el Espíritu Santo. También iniciar un ministerio. Esa es otra opción. Entonces, pero también ahí se tenía que cumplir una profecía también. ok, entonces bueno, aquí les voy a decir la que ustedes, me imagino, algunos fijos la han escuchado, pero tal vez ahorita no la han escuchado. Jesús realizó ministerios en la tierra de profeta, de sacerdote y de rey. ¿De qué tribu venían los reyes? ¿De Judá? De la tribu de Judá. ¿Jesús era de la tribu de Judá? Sí. Sí. Sí, entonces ¿podía ser rey? Sí, podía ser rey. Los sacerdotes, dice Hebreos, que él era del orden de Melquisedec y que él ya no ocupamos más como sacerdote porque tenemos a Jesús como sacerdote. Y él a eso vino, a hacerlas de sacerdote, ¿verdad? Entonces, basado en Hebreos, que él es nuestro sumo sacerdote, y él no es, y él es de la tribu de Judá, ¿podía haber sido sacerdote? Religiosamente hablando, no podía haber sido sacerdote, pero por eso Hebreos dice que él era del orden de Melquisedec, o sea, de un orden superior, porque habla de que Abraham tuvo que reconocer a Melquisedec e irle a dar sus diezmos. O sea que Melquisedec, nos dice la Biblia, que en cierta manera estaba arriba de Abraham, porque Abraham lo reconoció. Y si Abraham es el padre de la fe para todo judío, imagínense decir que Jesús, que no era levita, y solo los levitas pueden ser sacerdotes, pertenecía al orden de Melquisedec, o sea, superior a Abraham todavía. Pero cuando el levita iba a ser sacerdote, parte de los requisitos para ser sacerdote era que a los 30 años debía ser bautizado. O sea, realizar un acto de purificación o bautismo. Nosotros le decimos bautismo. Para el judío era un acto de purificación a los 30 años para iniciar su ministerio como sacerdote levita. Lo pueden buscar. Entonces, Jesús, ¿qué estaba haciendo? Cumpliendo un requisito que estaba establecido de la ley judía, que debía bautizarse él para iniciar su ministerio de sacerdote. ¿Y qué ocurre después de que él se bautiza? Él inicia su ministerio. Entonces, ven, creo que la mayoría había escuchado eso, que él después de bautizarse inició su ministerio, pero realmente sabíamos que es porque él estaba cumpliendo un requisito dentro de la ley judía, que a los 30 años el levita se bautiza, bueno, cumple un acto de purificación para iniciar su sacerdocio. ¿Lo había escuchado alguien antes? Sí. Oh, no. No, Abby. Nosotros no. Bueno, entonces, ¿ven por qué es importante conocer al Jesús judío del que hablamos? Para no contestar simplemente porque Jesús así lo hizo. Entonces, Yeshua, cuando él se bautiza, lo que está cumpliendo es un requisito de ley que él ocupaba cumplir para iniciar su ministerio como sacerdote. Aun cuando no era de la tribu de Leví, porque él era del orden de Melquisedec, pero él vino en esas tres fases, como profeta, como sacerdote y como rey. Como rey, por eso Mateo hace tanto énfasis en su genealogía, que de dónde viene, de la tribu de Judá. Y en hebreo se nos hace énfasis de su sacerdocio. Entonces, él, cuando se bautiza, era un acto de purificación, que era una ley dentro de los levitas, bautizarse para iniciar su ministerio. Y a la vez, era la edad de 30 años, ¿verdad, Abby? Él se bautizó a la edad de 30 años.
Porque decían que no, o sea, en ese tiempo es por la madurez de la edad de la persona, entonces eso cumple con lo que hizo Jesús. Sí, ese ya era considerado maduro, y realmente eso fue lo que él estuvo, 3 años con sus discípulos, y después a los 33 se supone que fue crucificado, ¿verdad? Entonces, entendemos aquí ya, quiero que quedemos claros por qué Jesús lo estaba haciendo. Sí. Sí, amén. Para poder iniciar el ministerio de sacerdocio. Para iniciar su ministerio. Sí. Entonces, tomando esta verdad, ¿qué podemos tomar nosotros si ya lo transportamos a nosotros? O sea, nosotros cuando nos bautizamos dentro de una iglesia, bueno, que estamos diciendo presente a nuestro ministerio. O sea, ya me convertí, ya hice esto, ahora hago un acto visible de lo que invisiblemente ya ocurrió, y ahora yo soy parte de esta iglesia. Entonces, si tomamos que era acto de purificación por perdón de pecados, sí, se hacía un acto de purificación por perdón de pecados, porque Pedro, así cuando predicaba, eso es lo que él decía: arrepiéntanse de sus pecados, conviértanse, ¿verdad?, de su camino. Entonces, después que venía las lenguas de fuego, iban y lo bautizaban en agua, porque el bautizo en agua era el símbolo visible de algo que lo invisible ya se había llevado a cabo. O sea, como decimos a veces en la iglesia protestante, la muerte del viejo hombre. Entonces, el bautismo con agua. Número 1 es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, 2, caracteriza el lavamiento de pecados, que es lo que estamos hablando, por eso abajo, el lavamiento de pecados es el concepto romano, bien lo sabemos, ¿verdad? Y todos hemos dicho siempre, ay no, qué errados están, ¿verdad? No están del todo errados. O sea, el error está en que es bautizado el niño pequeño que no tiene conciencia de sus pecados, y el concepto de la Iglesia Católica Romana es bautizar a ese niño pequeño para borrar el pecado original. ¿Ok? Pero ahora nosotros sabemos que sí se convierte en un acto de lavamiento de pecados, pero no es que literal nuestros pecados son borrados por habernos metido en agua, sino que ese acto es un acto visible de una realidad invisible. En otras palabras, es el concepto de acto de purificación, no el concepto de rebautismo, que mucha gente a veces dice, me bauticé 3 veces. O sea, usted no puede ser bautizado 2 o 3 veces. El bautismo es una sola vez. Los demás fueron actos de purificación. De repente usted pecó, se salió, se alejó de la iglesia, vuelve a una reconciliación con Cristo, se vuelve a meter al agua, pero ya no sería un rebautismo, sería un acto de purificación. Y lo que nosotros decimos también en nuestras palabras se convierte en un acto profético. Porque si el acto profético es plasmar aquí en la tierra, en lo visible, una realidad invisible, el bautismo entonces se vuelve un acto profético. ¿Sí? Abby, pero digamos, en el caso mío, que me bautizaron chiquita por la Iglesia Católica, entonces yo sería un... No cuenta. Se nos invita a la celebración. Siendo honesto, porque usted no estaba consciente de sus pecados. Bueno, ¿cómo es que me bautizar todos? O sea, no es que está mal lo que usted lo haya hecho, pues si su papá es en eso, ¿me entiende? Pero o sea, hay que darle la importancia a lo que se merece el acto, ¿verdad? El bautismo. Yo misma estoy diciendo, he muerto el viejo hombre, yo quiero ser miembro ahora del cuerpo de Cristo, me arrepiento de mis pecados y ahora inicio mi ministerio. Chiquita, creo que nadie pudo haber dicho eso, ¿verdad? Abby, pero digamos, esa gente, vaya, le voy a decir, mi familia es apostólica, católica, romana y todo lo demás. Exacto. Pero, digamos, ¿ellos cómo quedan, Abby? Porque si yo me pongo a decirle a mi mami algo así, no, pues esto no tiene nada que ver con salvación, eso lo dijimos en un inicio. Porque más bien ese es el concepto católico romano, que es los sacramentos son medios de gracia para alcanzar la salvación. Para nosotros no tiene que ver con salvación, porque somos ya salvos, porque ya aceptamos a Cristo, entonces porque somos salvos, es que empezamos a caminar como Él lo hizo. ¿Ok? Abby. Pero no tiene que ver con salvación, o sea, no es que ellos no son salvos solo por eso.
Ajá, dígame, Cristian. Yo cuando estaba chiquito, estábamos pequeños, íbamos a la Iglesia de Cristo. En la Iglesia de Cristo se cree que si uno no es bautizado no es salvo, ¿verdad? Y ellos se basan en lo que dice Marcos 16:16, que dice que el que creyere y fuera bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. O sea que ellos ven eso del bautismo como un requisito para ser salvo. Exacto, pero acuérdense que hay que hacer la diferencia. ¿Bautizado en agua o bautizado en el Espíritu Santo? Porque precisamente el que no es bautizado en Espíritu Santo, o sea, si el Espíritu Santo no mora en usted, usted no es salvo. Cierto. La diferencia está, ese versículo aplica bautizado en agua o bautizado en el Espíritu Santo. Lo que pasaba en Hechos, acuérdense que como es un libro de que viene iniciando la iglesia, ocurría en el instante. O sea, instantáneamente bajaba el Espíritu Santo y chus, los metían en agua. Pero no necesariamente ese es el orden en que debe ocurrir ahorita, ¿verdad? Muchos hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, no porque hablemos lenguas, recuerden. Ellos hablaban ese montón de lenguas y vieron eso porque era algo que ocupaba ser visible primero de lo que invisiblemente estaba ocurriendo. O sea, la lengua de fuego cayó y las lenguas hablaron porque ocupaban escuchar, porque ellos debían creer que algo estaba pasando. En ese tiempo de hechos sucedía de esa manera y sucedía inmediato, ¿verdad? Después de la una cosa venía la otra inmediatamente. Ahora no siempre sucede así. Probablemente usted aceptó a Jesús en su corazón y fue restaurado a los 12 años y que a los 20 y pico se viene a bautizar. Porque el bautismo no tiene que ver con salvación. El bautismo tiene que ver, como ya dijimos, un acto de purificación de pecados. O sea, soy pecador, lo reconozco, voy y me chundo en el agua. O dos, un acto de, ya sea un acto un acto profético de que usted está declarando públicamente que el viejo hombre ha muerto y viene el nuevo hombre, y un acto público, o sea, visible, de que ahora usted pertenece al cuerpo de Cristo, que ya no está como detrás de la cortina, tras bambalinas, en lo oscuro, sino que públicamente usted declara que ya pertenece al cuerpo de Cristo. ¿Alguna pregunta ahorita? No. Perdón. Sí. Entonces los católicos no pertenecen al cuerpo de Cristo. No, acuérdese. O sea, acuérdese, si el católico ha recibido a Yeshua, si él cree en Jesús, el Espíritu Santo lo sella y eso es lo que hace que él ya pertenezca al cuerpo de Cristo. Pero no mediante el bautismo, porque el bautismo es pequeñito. Exacto, que pero el bautismo de su comunión, por decirle algo. Exacto, pero el católico que cree en Yeshua, que lo aceptó y que el Espíritu Santo mora en él, sí pertenece al cuerpo invisible de Cristo. ¿Ok? Ok, sí pertenece. Yo sé porque a veces muchos entran en dudas que si mi familiar es salvo o no es salvo, si se va a ir al infierno o no se va a ir al infierno, ¿verdad? Recordemos siempre que no se trata de una religión, se trata de que la persona haya aceptado a Yeshua como su Señor y Salvador, y ahí el Espíritu Santo mora en él. Ya que realice las ordenanzas con un concepto diferente o no bíblico, eso ya no nos compete a nosotros. ¿Sí? El punto aquí de estudiar nosotros las cosas es precisamente eso, quitarnos vendas y hacerlo por las razones y los motivos correctos. No bautizarme porque mi mamá me bautizó, bautizarme porque la iglesia lo bautizó, bautizarme porque Jesús lo hizo, pero no sabemos por qué. Ese es el punto de estudiar aquí nosotros, ¿verdad? De que esas vendas sean quitadas y de hacer las cosas por el motivo correcto. Entonces, bueno, en lo personal, por ejemplo, yo fui bautizada a los 13 años en la Iglesia Vida Abundante y yo lo hice, aunque solo tenía 13 años, se lo digo desde ahorita, yo me acuerdo bien y yo lo hice con plena conciencia de lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo, que yo estaba dedicando mi vida a Dios y yo lo hice con ese convencimiento. Nadie me lo quita, aunque yo solo tenía 12 o 13, o sea, nadie me lo quita, ¿verdad? Entonces, ese es mi bautizo en agua, pero he hecho posteriormente 2 actos de purificación en
agua. Una vez en el mar y otra vez en agua de otro tipo. ¿Por qué? Porque era necesario. Pero no considero que fui rebautizada, ¿entiendes? Eran actos de purificación. Bueno, entonces dice ahí, simboliza el bautismo del Espíritu Santo, exactamente como lo hacían en Hechos. Primero el Espíritu Santo bajaba y después ellos públicamente hacían un acto visible de que eso había ocurrido, se metían en el agua. Permite la entrada a la iglesia visible, vean, la iglesia visible, no la invisible, a la iglesia visible. Usted ya puede ser parte o miembro de la iglesia invisible desde que usted creyó en Jesús, pues no importa la edad que fue, y aunque sí se lleve 20, 30 años después, se bautice en agua. ¿Ok? Entonces, Maribel, que ya fue bautizada por la iglesia católica chiquitita, eso lo hizo su mamá por convencimiento de ella. Ya ahora, si usted por convencimiento propio quiere hacerlo, está bien. Y si no quiere hacerlo, pues tampoco está mal, porque es algo de convencimiento, ¿sí? Y pero entonces ahí aplica lo que dice, permite la entrada a la iglesia visible, que se supone que cuando llevan a los bebés a la iglesia es como iniciarlo dentro de la iglesia. Rito, sería un rito de iniciación, como vimos. Un rito de iniciación que usted pertenece a esa secta o a ese algo. Rito de iniciación. Vimos que por eso el sacramentum viene de rito de iniciación también. Y lo hacen todos. Si usted le pregunta a un masón, ha sido bautizado para ser masón también. Los ritos de iniciación ocurren en todo como organización, ¿verdad? Ahí tengo una consulta. Sí, diga. El proceso de la circuncisión también fue considerado un proceso de purificación. No es de purificación, el de la circuncisión es lo mismo, es un acto visible de un pacto invisible. O sea, Dios le dijo a Abraham, a nosotros, a todos, al cristiano tanto como muchos, se nos olvida cuál es la primera parte que le dijo a Abraham. O sea, solo recordamos que es padre de la fe, que le va a ser padre de naciones, que va a ser como la arena del mar. Eso es lo bonito que le promete, la tierra y la descendencia. Pero el requisito que Dios le da cuando lo llama es uno, no fue circuncidarse, le dijo. El requisito que Dios le llama es ve y sé perfecto delante de mí. O sea, ¿se imagina lo que significa ser perfecto delante de Dios? Eso es lo que le pide. Ve y sé perfecto delante de mí, como presentarse ante Él sin mancha. Y como acto visible de ese pacto, como el sello, la circuncisión. Pero no es que la circuncisión lo hace santo o salvo, no. El requisito que Dios le da es ser perfecto delante de mí. O sea, cumplí esto, esto y esto, yo te voy a dar esto, esto y esto. Y para sellar el pacto, circuncidate. ¿Sí? Ahí. Y como decir, por ejemplo, si lo pasamos a nuestro lenguaje para que sea más fácil, el uso del anillo matrimonial. Que usted se lo ponga o no se lo ponga, Medardo, quita de que usted tenga compromiso con su esposa. No se lo quita el compromiso. Pero el anillo solo es el acto visible de lo que en su corazón tiene que ocurrir primero. Entonces, lo mismo ocurre con la circuncisión. Es el acto visible, es un sello visible de lo que primero tiene que ocurrir, que es ser perfecto delante de Dios. Pero ¿de qué le sirve a una persona? Así a los 8 días lo circuncidaron y la persona ni siquiera se dedica, o sea, ni siquiera se preocupa con agradar a Dios. No le vale la circuncisión, ¿no? ¿Y por qué la circuncisión tenía que ser a temprana edad? Ahí donde se conjugan las cosas que yo digo, ¿verdad? Pero que Dios hasta el día de hoy no me ha callado. Pero donde se cumple la parte que Dios combina lo que es la medicina. ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué prohibía el cerdo en el Antiguo Testamento cuando ellos... No estoy diciendo nada en contra del cerdo, por favor, no quiero que use una verdad teológica ni doctrinal, no, olvídense lo doctrinal y lo teológico. Pero, ¿de qué se alimenta el cerdo si usted no le da de comer concentrado? De las sobras. De todo lo que encuentre. Y si hay caquita humana, también se la come, ¿o no? Sí. Así es, se come todo lo que encuentre.
todo. Y si hay caquita, se la comen, se la saborea el cerdo, hasta retosa en ella. Bueno, en el tiempo del Sinaí, del Sinaí y todo eso, habían sistemas de agua negras. No. ¿Dónde hacía la gente? En cualquier lado. En cualquier lado. Y el cerdito lo criaban en granja como lo crían ahorita. No. Era libre. Era libre y comía lo que quería. O sea, yo me imagino la cantidad de personas que se murieron por cisticercosis en aquel entonces. Entonces Dios le dio leyes al pueblo para conservarlos en salud. La parte del cerdo, o sea, hay animales que yo no creo que literales que sean impuros, ¿verdad? Como que ellos tienen algo, pero hay cosas que tienen algo de saneamiento básico. Si el cerdo comía lo que quería, no era criado como en granjas como ahora, los cerdos tenían cisticercos, neurocisticercosis, producían. Yo vi cuánta gente de los pueblos aledaños murieron de eso, pero el judío lo tenía prohibido de parte de Dios. Pero si Dios les empezaba a explicar, es que miren que no habían tomografías, no había esto, no había lo otro, no había exámenes, ¿cómo Dios les daba a entender los efectos que tenía eso en el cuerpo? O sea, se los dio como ley. Lo mismo la circuncisión. Ahora, o sea, la circuncisión es lo mismo. Hay muchos niños que terminan haciendo algo que se llama fimosis, que es por mala higiene. Como la mamá no les limpia bien el prepucio, eso se va acumulando hasta que se cierra y el niño hay que operarlo de emergencia y es una circuncisión. Yo me imagino, no estoy diciendo que así sea, me imagino que al circuncidarlo al 8º día, Dios lo que estaba previniendo es que por mala higiene y ese tipo de cosas en aquel entonces, que no habían cirujanos que iban a poder operarlo después a los niños, entonces previniendo eso les cortaban el prepucio. No sé si contesté su pregunta, don Marto. Simplemente hacía una relación con respecto a la temprana edad, que es un acto de purificación y la religión católica lo visualiza también como un acto de purificación a una temprana edad. Pensaba que posiblemente por eso tengan esa relación de hacerlo a temprana edad el bautismo con agua. No, como le digo, hay muchas leyes que Dios dio en el Antiguo Testamento que para mí son de saneamiento básico, son cosas de salubridad, son la sabiduría de Dios, la inteligencia de Él puesta en su pueblo para preservarlo, ¿verdad? Y al 8º día el niño todavía en esa parte del pellejito, pues no tiene la sensibilidad que si yo le digo circuncídelo a los 11 años. Ok, entonces Dios, recuerden que Él es el hechor de todo, o sea, Él es el creador del cuerpo humano, Él conoce todo. Y como les digo, en aquel entonces no habían cirujanos y eso, ¿verdad? Entonces se vuelve como un acto visible para ellos de un pacto que Él ha prometido. O sea, Él prometió que les iba a dar tantas cosas, pero la condicionante no es circuncidarse, la condicionante es ser perfectos delante de Él. La circuncisión solo es el medio visible del pacto, como el sello, la firmada. ¿Sí? Okay. Perfecto. Okay. Cheque. Pasemos el bautismo con agua, la Santa Cena. Cheque. ¿Qué vamos a hablar de la Santa Cena? Bueno, antes de pasar a la Santa Cena, ¿cuál serían ustedes creen el medio correcto? ¿Inmersión o así el chorrito que se echa? Inmersión. Para el bautismo. De hecho, la palabra bautismo es inmersión, ¿verdad? En griego. Exacto. La palabra bautizo, de hecho, es inmersión. Y todos los actos de purificación que se llevaron en la Biblia, incluso para antes del Antiguo Testamento, era totalmente sumergir a la persona en agua, ¿verdad? Eso es lo que se dice. Pero les voy a contar otra cosa. Por eso es donde uno dice, ¿ves? Donde la burra bota Genaro. Se dice, si usted lee, históricamente hablando, cuando Jesús es bautizado, donde Él es bautizado, se dice que el agua de ese río Jordán en esa época no siquiera le hubiese llegado a las rodillas.
Entonces no pudo haberse sumergido. Entonces uno dice, pero si ni siquiera le llegaba a la rodilla, ¿se habrá sumergido del todo? Ahí, ¿eso dónde está? Ya me dejó plop. Entonces son de las cosas que uno cuando estudia un poquito de historia, ¿verdad? Que esa parte del río Jordán es algo seca y el tiempo que fue bautizado ni siquiera pudo haberle llegado el agua a las rodillas. Igual, dicen cuando él iba a bautizar, la cuestión es que en Hechos no tenemos muchos datos. Cuando él llegó a la casa de Cornelio, no sé si Cornelio habrá tenido un río cerca, ¿verdad? En su casa. Cuando porque Pedro. dicen que de Cornelio, cuando Pedro llega de Cornelio. Ah, sí, Pedro de Cornelio. Sí. Ajá, que lo bautiza. No sé si Cornelio tenía un río adentro de su casa, ustedes. Porque la Biblia lo que da a entender es que ahí nomás lo bautizó. Sí. Bueno, entonces, volviendo a esta parte, como hay datos que se nos escapan, es donde a veces no podemos ser legalistas, ¿verdad? Y si hacemos el acto de purificación, yo estoy consciente que si yo hago un acto de purificación, porque ya fui bautizada, yo ocupo el mar, porque ocupo sal y ocupo que el agua corra. Ahí estoy consciente, pero cuando usted lo que está haciendo es un acto visible, cumpliendo una ordenanza, pues yo creo que es donde no podemos ser como a veces tan legalistas, porque realmente en la Biblia que esté escrito literal que se sumergía la persona y salía la persona, no está, y como les digo, de Jesús no dice que lo sumergieron, solo dice que ahí estaba en el río, y se supone históricamente que el agua del río no le daba hasta las rodillas. Pero en esas cosas como chiquititas, no me voy a meter, eso solo se los dejo a ustedes para que les quede la inquietud también y lo investiguen. De tarea. Porque lo más importante es conocer por qué Jesús estaba bautizando. Sí. ¿Está bien? Bueno, hoy sí. Entonces la siguiente, pasamos. Lo que es la Santa Cena o lo que decimos nosotros la Cena del Señor. Dice, nos hace recordar el cuerpo inmolado y la sangre derramada de Jesús. 2, caracteriza la unción de los santos y la comunión del cuerpo con la cabeza. Y 3, anuncia la muerte y la segunda venida de Cristo. Entonces, con esta última, que decimos que anuncia algo que aún no ha ocurrido, ¿de qué estamos hablando nuevamente? De acto profético. Cuando Dios deja instaurado, y después en 1 Corintios 11:26, Pablo dice, y con esto anunciáis la muerte de Jesús hasta su segunda venida, bueno, la segunda venida de Jesús, prácticamente Pablo nos está hablando, igual seguimos hablando de lo que es un acto profético. De plasmar en tierra algo que está sucediendo en lo espiritual. Entonces, dice igual, aquí, volvemos a lo mismo, nos hace recordar el cuerpo de Cristo. Entonces decimos, ¿por qué celebramos la Santa Cena? Ah, sí, porque Jesús se la comió con sus discípulos el día antes de que lo crucificaran. Pero, ¿y el Jesús que nosotros conocemos, el Yeshua, por qué estaba comiendo con sus discípulos ese día? A ver, a los que van a la iglesia sí tienen que saber. La última cena con el Señor. Era la paz. Sí. La Pascua, exactamente. Entonces, saber que lo que él estaba celebrando ese día era el Pesá de los judíos. Ahí está la palabra. Pesá. ¿Qué significa Pesá? Significa pasar por alto. ¿Qué pasa por alto? Bueno, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, ese día que los mandó a poner la sangre del corderito en todas sus puertas, porque iba a pasar el ángel de la muerte, ese día Dios pasó por alto, se saltó a la casa de los judíos y solo pasó por las casas de los egipcios. Entonces el ángel de la muerte no tocó ningún primogénito. Desde ahí viene la palabra pesá, y a partir de ese día él les da la orden de que todos los años, cuando sea Nisan, en la luna llena del primer mes, deben celebrar esta fiesta de Pesá y recordar que Dios pasó por alto. Entonces, el judío lo hacía todos los años, haciendo lo que se llama recordatorio histórico.
O sea, el judío para esta fecha se sientan todos y vuelven a platicar y cuentan toda la historia de cómo sucedió la salida de Egipto, no sé qué, no sé cuánto, parten el pan, se comen el corderito. Entonces Jesús, eso es lo que estaba haciendo. El recordatorio del Pesá, por eso estaba reunido con sus discípulos ese día. Lo grandioso de ese día es que no había cordero, solo tenía el pan y el vino, porque el cordero era él. ¿Sí? Amén. Entonces, cuando Jesús dice, haced esto siempre que se reúnan en memoria mía, o sea, no nos está diciendo, dejen de celebrar el Pesaj. O sea, no estuvo excluyendo la fiesta de todos los años. Lo que él está diciendo es, ahora háganlo en memoria de mí. O sea, ya no, porque, ay, sí, fuimos solo por el rito, nos sacaste de Egipto, nos sacaste de Egipto. Les dice, ahora hagan esto, porque sus discípulos todos eran judíos. Por eso es que todos estaban reunidos con él. Y no les dice en ningún momento, dejen de celebrar esto. Solo les dice, ahora hagan esto en memoria de mí. ¿Ok? Y a partir de ese entonces, igual en Hechos nos relata que se estaban reuniendo y siempre que se reunían, tomaban la cena del Señor. Pero porque la cena del Señor también sé que no es lo mismo, o sea, lo que se hace empezar el recordatorio de Joshua, no es lo mismo que lo que habla en Corintios de que se reunían todas las semanas. Eso sí se llama el banquete de amor, porque ellos empezaron a decir el banquete de amor al hecho de que todas las semanas, como hablamos de lo que es la comunidad para ellos, no solo se trataba de leer las escrituras, sino que ahora la comunidad, o sea, la iglesia se reunía en casas, hablamos, y compartían todos juntos. Todos se sentaban a la mesa, todos llevaban y tenían comunión. Entonces, eso era el banquete familiar. Entonces, cuando Corintios nos habla, ¿dónde han leído? ¿Han escuchado ustedes cuando dice Corintios de que toman la cena indignamente? No, no lo he escuchado. Pero no lo he leído. Que no lo hacen como no lo hacen como recordatorio, eso quiere decir. Entonces, a veces, a partir de ese versículo, se ha hecho creer muchas veces, tanto en la iglesia católica como en la protestante, de que si usted está en pecado, no puede tomar la Santa Cena. ¿Lo han escuchado? Sí. Ah, cuando dice que no discierne el cuerpo y la sangre. Ajá. Dice, juicio come y bebe para sí. Que lo toman indignamente. Ajá. Entonces nos ha hecho creer, como les digo, tanto en la iglesia católica como en la protestante, que el que está en pecado no la puede tomar. Pero realmente no se trata de eso, ese versículo, sino que se trata del banquete de amor que todos ellos tenían y se reunían a comer. Pero muchas veces unos comían como en exceso y se olvidaban de los más pobres. Entonces, cuando en este versículo Pablo le dice que están tomando la cena del Señor indignamente, es que se están olvidando de su hermano. No era literal el pan y el vino y que estaban en pecado, no. Era el banquete que compartían, la comunión que tenían y se hartaban y se saciaban y los más ricos comían primero y se olvidaban de las necesidades de los pobres. Eso es tomar la cena del Señor indignamente en Corintios. Avi, solo nada más un comentario. Estaba viendo el libro de Nehemías y en el primer capítulo del 1, en el 8 precisamente, bueno, nos habla Nehemías algo sobre que él clamó, ayunó, oró por muchos días porque le dolió mucho la destrucción de Jerusalén, de los muros, de las puertas. Y él dice que en el nombre del pueblo le pide perdón a Dios. Uh-huh. Y le dice que él y su casa le piden perdón por lo que el pueblo había cometido. Y ahorita que usted está hablando de la cena y todo eso, de repente yo lo agarré por otro lado, pero si llevamos ese pasaje de Nehemías, que en esa época le pasó a ellos por la destrucción de Jerusalén, ahora yo estoy viendo un Honduras, un Guatemala masacrado, el pueblo, por así decirlo, y por favor no me lo vayan a tomar a mal, voy a hablar de Guatemala para que no vayan a tirarme huevos y tomates y todo eso.
Y entonces, o no caerle mal a alguien, por supuesto. Entonces, pero realmente estamos viviendo una situación como la de Nehemías, y si alguien sabe sobre la historia o no, pero si ustedes pueden leer también, yo creo que también no es tanto o sea, es parte de comer la cena, como usted dice, de una manera donde solo ellos comían, pero su pueblo solo miraba. Entonces, no sé, yo saco a colación y creo que es un punto de vista que yo tengo y pido disculpa y espero no No, ofender a nadie. exacto. Igual Pero no estoy en de los profetas. acuerdo, o sea, no estoy de acuerdo en cómo las cosas, y de verdad que carga y duele, y de verdad, pues mi tema es o sea, y yo creo que esta semana y la semana antepasada y pasada he pasado con una carga porque realmente duele ver cómo los hospitales en mi pueblo están completamente desabastecidos. Y no estoy hablando de gobierno, no estoy hablando de personajes políticos, porque también creo que como población no tenemos una conducta, como usted decía, que es en su casa, si no tiene que salir. Entonces, realmente creo que este tiempo, Avi, no sé cómo lo vea usted y los demás que están aquí participando, pero creo que nos hemos vuelto insensibles con los desposeídos o con los que menos tienen, ¿verdad? Entonces yo lo veo de esa forma. Creo que tener una Santa Cena, en mi forma de ver las cosas, es compartir con el desposeído, el que no tiene, poder venir, orar por los enfermos y no replegarnos y decir, oremos y oramos, pero solo oro yo por Avi, por los que están aquí aquí ahorita conectados, y nos olvidamos del dolor de esa gente que está en esos hospitales muriéndose por falta de atención, y ni siquiera podemos pedirle al Padre que ponga amor en nuestras autoridades para que puedan suplir de esos medicamentos que pueden necesitar estas personas. Estoy hablando de mi pueblo, por si acaso, no estoy hablando nada de Honduras. Cualquier parecido, ¿verdad? Es pura coincidencia. Esto porque digo yo, podemos celebrar el Shabbat, podemos celebrar la Santa Cena, podemos celebrar la fiesta de los panes sin levadura, pero creo que en estos tiempos, creo como que el Padre también nos está llamando a reflexionar y un poco ser un poquito más conmovidos a ayudar. Yo sé que muchos de los que están ahorita están en una misma conexión, pero Avi, yo he visto milagros, he visto personas que se han contaminado, han estado en otros problemas, han salido de los hospitales con oraciones. Definitivamente Dios está obrando, pero necesitamos tener un poco más de compromiso. Qué rico, qué bonito aprender, leer, estar en todas estas situaciones, pero también digo yo, qué rico es venir y comprometernos, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo, sin medir, sin decir yo soy esto, yo soy el otro, yo soy bautista, yo soy... Bueno, sí, de eso, cuando usted lee Isaías, que Isaías habla, ¿aló? Sí, Sí, Ali. que decía que de hecho, bueno, en los profetas, en los libros de los profetas menores, usted se encuentra mucho con eso, lo que es la denuncia profética en cuanto a la injusticia social. Y claro, todo el pueblo llevado al cautiverio a Babilonia, no solo por el pecado de sus reyes, sino que igual los profetas se dirigen al pueblo y les dice, es cierto, los reyes están en pecado y son llevados, pero la verdad, todos se ponen a cautiverio porque ustedes como pueblo no quieren regresar de sus malos caminos. Y lo que se condenaba era injusticia social, que eso iba como para los reyes y los de arriba, ¿verdad? Pero al pueblo se le condenaba la idolatría. Ok, sí. Okay. Bueno, en este caso, Avi, yo no sé, pero la vez pasada hablábamos precisamente en una clase, hablábamos de que el Génesis se origina todo con la parte de la obediencia. Por desobediencia es que estamos como estamos, mal. Hablemos porque creemos que idolatría solo es como que una estatua.
No, idolatría es, usted puede idolatrar a su familia, usted puede idolatrar a su esposo, usted puede idolatrar a sus hijos, usted puede idolatrar su trabajo. Sí. O sea, todo eso puede idolatrar hasta un pastor. Entonces, lo que está sucediendo ahorita de idolatría es eso, no es solo idolatría, no veamos solo porque nosotros decimos idolatría y lo asociamos con la Iglesia Católica y la Virgen María, ¿verdad? No, sí, idolatría es todo lo que abarca brujería, hechicería. Idolatría es poner a los hijos primero, porque es lo que sucede. Mucha gente que ponen a sus hijos primero y ponen el pan de sus hijos primero, es que hacen todas las barbaries que vemos, ¿verdad? Sí, sí. Idolatría es poner a un sacerdote primero, a un papa primero, a los pastores primero. Y por eso está ocurriendo lo que está ocurriendo. Que de una manera Dios para mí es el que está tomando control de todo y llevándonos a nuestras casas a reunirnos como el verdadero, el modelo que Él tiene. Usted con su familia, su casa, estudia. Sí, es como dice usted, está bueno estudiar, pero igual llevándonos a todos a ver la realidad y quitando como todas estas vendas de ídolos que tenemos nosotros, para todos, llámese un salón, sí, cada quien, ¿verdad? Entonces, esa es la parte de como hijos de Dios ver, ¿verdad? Que sea como sea, Él a nosotros, a sus hijos, nos preserva de esta situación y nos inquieta, nos abre nuestros ojos espirituales para ver lo que está sucediendo y para entender que es Él igual, trastocando todo, porque el mundo, como lo hemos visto, y el modelo, como se ha estado llevando, tiene que cambiar. Claro, claro, Avi, sí, completamente de acuerdo. Solo para terminar ahí, Avi, solo para que no haga crear confusión en mis palabras. Fíjese que yo tengo una admiración bastante, porque yo viajé a El Salvador en los últimos días de febrero, y en las fronteras ya tenían controles el gobierno salvadoreño de temperatura y varias situaciones que yo lo miré raro. Al regreso ya como 28 de febrero yo regresé para acá, para Honduras, y ya las medidas están un poquito más fuertes en cuanto al tema por lo de la pandemia. Pero fíjese que acá, por ejemplo, el presidente Hernández, él vino y el domingo 15, bueno, las personas de Sinajer declararon el toque de queda, no salir y todas las situaciones que se dieron. Lamentablemente siguieron dando, bueno, no lamentablemente, afortunadamente ellos frenaron en una muy buena época el tema de la pandemia, un ejemplo. Pero después nos damos cuenta, Avi, y ahí esa es la parte, ¿verdad? Para no crear la confusión, que como gobierno o como ente que nos dirige, pues tomaron buenas acciones. Lamentablemente como pueblo no cumplimos nuestra parte, Avi. Entonces, no cumplimos, no somos obedientes. Entonces, como dice usted, ¿verdad? En los profetas menores habla mucho del tema de la denuncia, pero también nosotros como ciudadanos de esta nación o de X nación, también el pueblo está así por no ser obediente. Por eso digo que el profeta cumplía esa doble función. O sea, el profeta no solo le tiraba al que estaba arriba, sino que el profeta le tiraba al que estaba abajo también, y por eso el profeta nadie lo quería. Sí, no, era odiado. Pero... Era odiado, porque no solo porque a veces caemos en ese error, ¿verdad? Nosotros como humanos, como seres humanos y como cristianos, de solo culpar al gobierno y no tiramos para abajo también. Entonces, el profeta de Dios, así está en la Biblia, que le tira a los dos lados, pues. Por eso es que no lo querían, porque no encontraba como amistad o en ningún lado, porque decía las verdades. Ok, sí, eso es, y lamentablemente en estas sociedades estamos un poquito complicados, ¿verdad, Avi? Pero bueno, disculpe, ya no sigo hablando, ya si no me salgo. Gracias por su participación, Amílcar, tranquilo. Bueno, entonces, como ya pasamos la parte de la Cena del Señor, que es un acto profético igual y que se hace como recordatorio de que no solo de la muerte de Él y que Él se entregó como sacrificio, ¿verdad? Él mismo fue el cordero inmolado, sino que también se convierte en una fiesta de recordatorio anual, que es lo que Él estaba haciendo, ¿verdad? Y en algo de comunión con los hermanos. Y por eso tocamos el tema de
no tomarla indignamente, y que indignamente es precisamente eso, que no me importe el dolor ajeno. Porque igual, como decía Milcar, yo he visto mucha gente que muchos memes y comentarios de tirándole al gobierno y eso, pero después veo que andan ofreciendo el Lysol al doble o triple el precio que lo venden, ¿verdad? Entonces uno dice, realmente no es muy diferente al presidente, ¿verdad? La persona que vende un producto al doble o al triple, decía yo, ¿verdad? Entonces es donde uno dice, va para arriba, pero también va para el pueblo. O sea, las ganancias deshonestas no solo están arriba, están a nivel de todo el pueblo, solo que no han tenido la oportunidad las personas de llegar a ese nivel, entonces no lo han hecho a grandes escalas, pero en el nivel que puedan, igual lo hacen. Entonces, ahí es donde nosotros entendemos qué es lo que se mueve a nivel general. Es cierto, no todo es oración, pero cuando usted empieza a ver las cosas de manera espiritual, usted entiende que no debe enfocarse en las personas individuales, sino que es como nación lo que se mueve. Dudas sobre las ordenanzas. ¿A qué se refieren las dudas? Algunos problemillas que hay. Ya hemos tocado algunas cosas. En cuanto a la ordenanza del bautismo, dijimos el bautismo de infantes. Hay cosas en pro, hay cosas a favor y en contra. Pero ya tocamos el por. Si nos vamos a lo que bíblicamente ha sido un acto de purificación o el venir a un nuevo ministerio, realmente el bautismo de infantes sería más que todo como innecesario, pues así lo miraría yo. No que es un pecado, no que es eso, no que es lo otro, pero realmente se vuelven algo innecesario porque no tiene conciencia, ¿verdad? Dos, la regeneración por parte del bautismo. Es decir, ¿qué es esto de regeneración por parte del bautismo? Que a veces el ser humano, esperamos que solo porque una persona ya fue bautizada en agua, porque la vieron bautizarse, al día siguiente esperamos que la persona ya sea perfecta. Y decimos, no nos cabe, ay, sí, si anda pecando después, no, esta es que no fue regenerada, decimos. Entonces, ese es uno de los problemas, porque hay gente que piensa que literal el bautismo tiene que haber una regeneración en usted, pero no es el bautismo en agua que trae esto. O sea, usted se bautiza en agua por un convencimiento interno, pero quien lleva la regeneración, usted la transformación, solo es el Espíritu Santo. El otro problema que tocamos, rociar en vez de sumergir. Yo creo que aquí depende, y es donde digo que no puede ser tan legalista, depende de cada caso, de cada circunstancia. Habrá momentos en que no se puede, ¿verdad? Que la persona logre sumergirse en algún lado. Pues yo creo que en ese momento Dios lo que ve es la intención del corazón. 4, bautismo para recibir el Espíritu Santo. Ese es otro problema, que en la iglesia protestante hay muchos lugares donde se asocia el bautismo del Espíritu Santo con hablar en lenguas. O es necesario bautizarse en agua para que después venga el Espíritu Santo en usted, como que hubiera una serie de pasos para seguir. Y eso no es así, ¿verdad? Si bien ocurría ciertos pasos en Hechos, es porque es un libro para eso, para servirnos de ejemplo, un libro histórico, pero no necesariamente va a ocurrir como, primero usted pasa esto, después usted, si habla en lenguas, es que está el Espíritu Santo, después a los días, no hay una serie de pasos, ¿verdad? Eso en cuanto al bautizo. En cuanto a la ordenancia de la cena del Señor, los dos conceptos que han traído como que haya habido problemas a nivel de todo lo que es la cristiandad, es el concepto de la transubstanciación y la consubstanciación. Si alguien ha escuchado este término. Sí, la transubstanciación. Bueno, la transubstanciación, Cristian. Es cuando en la iglesia católica, cuando el sacerdote convierte el pan en el cuerpo de Cristo y la sangre, y el vino en la sangre. Ok, ese es la transubstanciación es el concepto de la iglesia católica romana, que dice que literal en el momento que el obispo o que el sacerdote levanta el vino y levanta la hostia, que literal en ese momento Jesús y el vino, o sea, el vino y el pan se convierten literal en la sangre y el cuerpo de Cristo. Eso es transubstanciación y es estar como, ellos hablan como, o sea, es prácticamente volver a presentar el sacrificio de Cristo una y otra vez, ¿verdad? Ese es el concepto de la transubstanciación. Y la consubstanciación es la que dice que cuando está en ese momento, no es que literal se convierte, sino que son una representación, ¿ok? La doctrina que al que el pan y el pan permanecen esencialmente sin ningún cambio, de manera misteriosa, el cuerpo y la sangre de Cristo estaban en y bajo ellos, o sea, de una manera espiritual, por así decirlo. Entonces,
dentro de estas dos teorías se dividen muchas denominaciones dentro de la iglesia cristiana, ¿verdad? La mayor parte, transubstanciación, son la iglesia católica romana. Esas son como las problemáticas que existen en cuanto a la cena del Señor, o hay otras personas, hay otro concepto que nada me dice que no, o sea, que no hay presencia de Cristo en ese momento, que solo es pan y vino siguiendo una ordenanza. Entonces, para mí, Abijalem, bueno, él dijo, hacedlo esto en memoria de mí y yo estaré con ustedes, ¿verdad? Para mí, Abijalem, o sea, si yo cuando lo hago porque estoy obedeciendo una ordenanza. Y para mí, la obediencia ya es válida. Número 1, la obediencia es válida. Pero 2, se necesita fe para que tenga un sentido, ¿verdad? Fe para que lleve un cambio en usted también. Entonces, si una persona no cree que está el Espíritu, o sea, Jesús ahí presente, yo no puedo obligarlo a que crea eso, ¿verdad? Pero si hay alguien que asegura que en ese momento, porque yo lo he visto, gente que al tomar una santa cena, por la presencia de Cristo en ella, han recibido sanidades y milagros. Pero viene como el don de fe de cada quien. Y yo no voy a negarle o a decirle, no, usted es incorrecto, usted no puede ser sanada solo por tomarse un vino y un pan usted. O sea, ¿quién soy yo para poner en duda eso, verdad? Si depende del grado, de la medida de fe que cada uno tenemos. Bueno, entonces hasta aquí. Si quieren alguna pregunta, ¿cómo está? Y todas esas cosas, ustedes, en el manual hay suficiente información de eso. Entonces, ¿tienen alguna duda de lo que hemos visto hasta hoy? Que es las dos ordenanzas. De lo que significa tomarla indignamente. ¿Por qué nos bautizamos? Cuando, desde he visto desde chiquita que en algunas iglesias, cuando se va a celebrar la cena del Señor, pues mandan a los niños a sus clases y se quedan solamente los adultos. Pero según lo que hemos aprendido hoy, está bien que los niños también participen, ¿verdad? Del pesaje, porque en realidad ellos también pueden hacer un recordatorio y dice el Señor Jesús que dejemos que los niños vengan a Él porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Claro, entonces tiene toda la razón. O sea, en la Biblia no nos dice como a partir de qué año usted tiene que empezar. No, en la Biblia no está nada de eso. Pero ya eso, ya de la edad que tenga cada iglesia local, ¿verdad? ¿Por qué manejan ellas? Porque no tiene nada que ver con algo de pecado. No creo yo que tenga que ver algo de pecado, sino más bien el hecho de, bueno, de repente es una iglesia de 300 miembros, de los cuales 100 son niños. Yo valoraría, bueno, si el niño ni siquiera entiende lo que está sucediendo, yo, ¿verdad? Como alguien de administración de dinero estoy hablando, no como algo teológico. Dirías, si los niños no entienden a tal edad, mejor solo invierto en comprar pan y vino para 200 y dejo esos 100 sin nada, ¿verdad? Hay tener que invertir para 300, o sea, los 100 extras, yo diría, de manera administrativamente hablando. Pero no considero que sea con algo de pecado o algo así, ¿verdad? Pero sí, según lo que es bíblico, no habla nada de que sea prohibido darle a los niños. Si el niño entiende por qué lo está haciendo, ¿verdad? En el caso personal, bueno, ustedes conocen a Luca. Ajá. Y Luca es fan de ustedes, de tomar la sangre de Cristo. Sí, ¿verdad? Para él eso es como wow, ¿verdad? Sí. Y así le dice desde chiquito, la sangre de, o sea, siempre que ve vino Welches, incluso en mi casa, por el que hay aquí, mi mamá le toca repartir siempre la Santa Cena en vida abundante. Entonces mi mami maneja aquí los cosos de Welches. Entonces Luca cuando ve esos cosas de Welches es como, a veces te dice, mami, quiero sangre de Cristo, ¿verdad? Qué bello, Ari. Entonces, por eso le digo, no hay que ser realista, ¿verdad? Para él ha sido de chiquito, bebecito, desde que iba a la iglesia, casi que ni hablaba, y para él tomar la sangre de Cristo, él ha sido fan de eso, no se lo voy a quitar, ¿verdad? Y en la iglesia, gracias a Dios, ha sido una iglesia, ustedes saben, de mucha comunión, que si Lucas se ha querido tomar 4 tacitas de sangre de Cristo ahí, nunca nadie le ha dicho nada. Pero sí creo que tiene que ver más que todo con reglas a nivel local, ¿verdad? De como les digo, nosotros somos una iglesia pequeña,
les podemos dar a todos, no hay ningún problema. Pero se imaginan una iglesia con 300, 400 o más miembros, hay iglesias de 800 miembros o más. Y la mitad de los miembros son niños. Yo la verdad, siendo administradora, me ahorraría el gasto. No, sí, Entonces, nosotros aquí en Vida Abundante, ahí, perdón por la interrupción, en Vida Abundante se tiene la regla de que, como obviamente, ahorita obviamente se tiene las 2 jornadas. Entonces, antes del toque de queda, lo que se hacía es que las personas de 12 años para arriba se les sirve la Santa Cena. Ya los niños, de los que tienen de 0 a 11 años, al menos claro de que el Ministerio de los Niños tenga esa regla, a ellos no se les sirve. A menos claro que ya tengan 12 años para arriba las personas. ok, por eso te digo, y más que por un argumento bíblico, que no lo hay, se vuelven una regla dentro de la iglesia, pues es válido, porque como te digo, si son tantas personas y a veces niños a esa edad ni siquiera entienden, o yo sé que a muchos ni siquiera les gusta el welche, ¿verdad? ¿Se imaginan darle a un montón de niños que solo lo van a probar y lo van a regresar? Es costo. Entonces, creo que ahí uno tiene que jugar con esas cosas de lo que es la iglesia local, cómo se maneja la iglesia local y qué tanto entienden los niños, ¿verdad? Qué tanto entienden los niños, pero no es cuestión ni de pecado ni nada. Entonces, si ya contestamos esas, creo que el Diego va a exponer hoy para darle paso a Diego. Voy. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, voy a compartir pantalla. Pero, o sea, podés sin que, ¿cómo? No, si vos tenés, ¿verdad? A ver, aquí. No, si aquí no se pide permiso, aquí no requiere. A ver. Dígame si se ve.